¿Cómo están? Sean bienvenidos ustedes a esta sección que estamos haciendo en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, donde conversaremos en este capítulo sobre secuelas emocionales que dejan las emergencias y desastres. En Chile, la experiencia del terremoto del 2010, por ejemplo, y los incendios masivos recientes han evidenciado la necesidad de apoyar a la población en el proceso de recuperación emocional. La OPS y la OMS destacan la importancia del acompañamiento psicosocial continuo para prevenir efectos negativos a largo plazo como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Para conversar sobre esto, procesar las emociones de una crisis, estamos con Carmen Martínez, asesora regional de salud mental y uso de sustancias para Centroamérica, Caribe, Latino y México, oficina de la OPS y OMS en República Dominicana. Carmen, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes acá. Carmen, ¿qué tipo de emociones son esperables después de vivir una emergencia o un desastre? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que sea el tipo de emergencia que sea por una epidemia sanitaria, un desastre socioambiental, conflicto armado, movimientos de migración, ¿verdad? Vamos a tener algunos efectos psicológicos y sociales. Y en este sentido vamos a tener efectos que sean más a corto plazo, ¿verdad? Y a medio y largo plazo. Todas las personas hoy en día sabemos que están afectadas por una emergencia en un grado u otro van a experimentar malestar psicológico, ¿no? Y en este sentido van a tener reacciones que pueden ser como esperables de estrés y que normalmente se van a ir reduciendo con el tiempo. ¿Cuáles son Eh, esas características o cuáles son esos síntomas que uno debería estar atento de forma ya más inmediata en el corto plazo ante un evento de esta naturaleza? ujú. A ver, yo quisiera hacer un poquito la diferencia entre lo que sería esperable como reacciones en el momento, ¿no? Durante esos eventos de las emergencias, donde normalmente estamos ante reacciones que van a ser intensas, ¿no? Pero muy variadas. Y en ese sentido es importante que tengamos en cuenta que yo voy a mencionar las principales, las fundamentales, pero no quiere decir que sean las únicas y en ningún caso que vayan a ser las mismas para todas las personas, ¿no? Aquí podemos encontrar ese miedo que te llega casi a paralizar, ¿no? O más bien esa agitación que es como desordenada, ¿no? Que ahí hay una ansiedad muy importante en el que no puedo casi controlar, ¿verdad? Mi agitación. O incluso me siento como que pierdo de alguna manera mis sentidos, ¿no? Lo que llamamos a veces como esa anestesia sensorial. O incluso eh, em, ir hacia un dolor extremo, ¿no? Que se siente. También puede ser como ese estado de lo que llamamos la hiperalerta, que es como ese estado en el que estamos muy pendientes de cualquier riesgo, nos sentimos como amenazados todo el tiempo, ¿no? Otra reacción muy habitual es la confusión, ¿no? Que puede ser, pues me siento aturdido, aturdida, me siento que me he desorientado totalmente o que no puedo como pensar de manera normal o llegar a tomar decisiones de manera normal. Y algo extremo en el momento, pero que puede ocurrir también es la disociación, que sería como si la persona se coloca en una posición pasiva y vive más bien como si estuviera en una película viendo lo que ocurre y no sintiéndolo directamente, ¿no? Y estas Carmen, son como las más habituales, sí. sí. ¿Qué efectos psicológicos ahora, por ejemplo, en el largo plazo pueden surgir después de una crisis y cómo los deberíamos identificar? Porque ocurre que después de un largo periodo pareciera que estoy bien, pero quizás no. ¿A Ujú. qué debería estar atento? Ujú. Perfecto. Bueno, quería un poquito agregar y ahí enlazo un poquito con el largo plazo, que una vez que ha pasado el primer momento de la emergencia, también podemos tener otras reacciones que son más a nivel conductual, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, en la irritabilidad o tener conflictos con el resto de las personas, ¿no? El uso de alcohol y las sustancias, las drogas, ¿verdad? Que como un mecanismo para salir un momento del paso, pero que puede tener unos efectos precisamente a largo plazo importantes. O que se empieza a dificultar el cumplimiento de las tareas habituales,
o también aquellas quejas como más físicas, más somáticas, como pueden ser dolores, molestias, que en algunos casos realmente pueden mantenerse en el tiempo, ¿no? Cuando pensamos ya un poquito más en el largo plazo, hay que tener en cuenta algunos elementos que son importantes, como esos factores que nos van a determinar un poco más el posible impacto más grave, ¿no? Por una parte, la naturaleza del evento, es decir, se trata de un evento, por ejemplo, que sea absolutamente inesperado, como puede ser un terremoto, ¿no? O los que son más bien ocasionados por los humanos, como un conflicto armado, ¿verdad? O aquellos que tienen realmente, que implican una situación de estrés prolongado, como puede ser la migración, el desplazamiento, o realmente los que afectan a una población muy generalizada, ¿no? También el entorno y las circunstancias. En este sentido, los desastres no afectan de la misma manera, son bastante desiguales en cuanto a las condiciones de la población, ¿no? Por ejemplo, el tipo de vivienda va a ser un efecto, va a ser un factor importante, ¿no? En cómo va a poder tener ese efecto general de la emergencia y muy particularmente en la salud mental. Y también las características de la personalidad y de alguna manera esa vulnerabilidad que pueda vivir la persona a nivel individual, ¿no? Y entonces este contexto, em, esas circunstancias pues más bien ambientales, las individuales más de personalidad, van a ayudar o más bien van a ser un poco más, van a poner un poco más difícil la situación para ese proceso que podríamos llamar de recuperación o de readaptación. Y en este sentido, cuando cuesta más esa recuperación, lo que encontramos es que las personas pues, pueden tener duelos, ¿no? Por todas las pérdidas que han tenido, que pueden complicarse, o que esas reacciones somáticas, ¿verdad? Más físicas, más del cuerpo, pueden llegar a cronificarse de alguna manera. La tristeza también puede ser una de las reacciones que se pueden mantener en el tiempo, y a veces van ligadas también a la rabia, y la culpa, que es bastante curiosa también por haber sobrevivido o por haber impedido, por ejemplo, una pérdida, etcétera, ¿no? Y algo también muy importante a largo plazo, que por lo tanto hay que trabajar mucho para prevenir, es el trauma, ¿no? Y en este sentido el trauma lo podemos ver en esas situaciones como de esa alerta máxima, el revivir situaciones de traumáticas como pueden ser las pesadillas, Claro. los recuerdos o algunas situaciones que recuerden al evento traumático. Ahora, a propósito del evento traumático, ¿qué puede hacer una persona o una familia para comenzar a procesar sus emociones después de una situación traumática? Entendemos que el paso más lógico es poder ser asistido por un profesional de la salud mental, pero no necesariamente debería ser el primer paso, ¿no? ¿Cómo podemos ir procesando y cuál debería ser nuestra red de apoyo? Ujú. Bueno, exactamente. Pensar en un apoyo profesional no es necesariamente esa primera manera de ayudarnos a poder estar procesando, recuperándonos, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que podemos en marcha antes y que pueden funcionar muy bien. Eso sí, cada persona tiene sus propios recursos y sus propios mecanismos. Son recomendaciones generales que más o menos se aplican a la mayor parte de las personas, pero también es cierto que cada uno tiene que adaptar lo que funciona y lo que no le funciona. El autocuidado, lo primero de todo. Y el autocuidado sirve para todo, no solo para salud mental, ¿no? El ejercicio físico, puede ser la meditación, puede ser practicar cualquier hobby, cualquier cosa que le guste hacer, que puede ir desde leer a cualquier otra cosa, ¿verdad? A eso, al ejercicio físico, como decía, cuando es placentero, a estar con amigos, etcétera, ¿no? Cuidar la alimentación sana, esa higiene del sueño, ¿no? El cuidar que realmente tenemos ese tiempo de descanso real y la conexión familiar con las personas en general queridas, ¿no? Y sentir que tengo como mis espacios seguros en el que puedo compartir mis emociones, que puedo compartir mis vivencias, ¿no? Siempre con personas de confianza, sobre todo, ¿no? Participar en actividades de la comunidad también es importante, ¿no? El estar realmente activo, el ser proactivo en lo que estamos haciendo.
Algo también muy importante son establecer los límites, ¿no? Reconocer que hay límites tanto personales como laborales, de tu entorno en general, que te permitan el tener esa vida equilibrada. Y quizás yo también añadiría un poco el educarnos de alguna manera, ¿no? El conocer precisamente acerca de cuáles son estas reacciones, que pueden ser normales, conocer estas recomendaciones sobre qué podemos hacer para abordarlos y estar de alguna manera preparados, entre comillas, para poder abordarlo. Y acordarnos de que muchas veces una de las cosas que ocurren muchas veces en las emergencias es que se nos olvidan esos recursos que hemos tenido en otros momentos críticos de la vida, y es como que tenemos que recuperarlos para volverlos a poner en marcha y adaptarlos a la situación. Y sin duda, por último, el apoyo profesional, que claro que es muy útil, muchas veces desde la atención primaria, ¿verdad? Que nos pueden dar un Exacto. apoyo muy importante, y cuando es necesario acudir evidentemente a un especialista de salud mental, como puede ser un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, ¿no? Y que nos pueda ayudar a abordar todas esas consecuencias. Carmen Martínez, te queremos agradecer el tiempo que nos has dedicado para abordar la salud mental en una situación de emergencia con estos pequeños consejos. Muchísimas gracias por compartir aquello con nosotros. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Y muchas gracias a ustedes también por haber visto este contenido. Recuerden que hay más contenido en www.radiosregionales.cl. Que esté muy bien.